Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 de la tarde, a las 16 horas en punto, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras en la capital de la República, pero este es un programa que llega a muchísimas ciudades del interior de nuestro país en el sistema Radio Fórmula y que por supuesto también traspasa las fronteras porque llega a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y bueno, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde hay internet. Pueden ustedes encontrarnos en la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de sintonizar. Gracias por su compañía, por su presencia. Les reitero, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, como ustedes bien lo saben, que están en mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien en mi página de Facebook Villalpando y la Historia, ambas a sus órdenes, por supuesto. Gracias, amigas y amigos, les reitero, gracias por su presencia en esta tarde de sábado y si les parece a ustedes bien, vamos a comenzar. Y es que estoy seguro que muchos de ustedes saben, están enterados, que el día 12 de noviembre, este sábado, conmemoramos en México el Día del Libro. Es el día en que muchas editoriales acostumbran regalar libros, en que además también las propias editoriales del gobierno hacen lo propio. O todo el mundo pone descuentos en las librerías por celebrarse, por festejarse el libro. Una celebración muy peculiar porque el día 12 de noviembre corresponde, y es el tema que vamos a platicar en realidad, al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Y México se apartó de la tendencia mundial de considerar como Día del Libro al 23 de abril. En España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa en general, incluso en América Latina, se conmemora el día 23 de abril como Día del Libro, porque en ese día, particularmente ese día, concurrieron circunstancialmente en diversos años, en diversos países, en diversos momentos, pero ese día fallecen tres grandes escritores. Por una parte, Miguel de Cervantes Saavedra, también William Shakespeare y otro más, Garcilaso de la Vega. Así que a nivel mundial se adoptó el día 23 de abril como día para conmemorar, o Día del Libro, para festejar los libros, para regalarnos libros. Y en México nos apartamos de esta tradición desde la época del presidente López Portillo, hace ya muchísimo tiempo, para instaurar el día 12 de noviembre, que repito, recuerda el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, como Día del Libro. Así que vamos a hablar de Sor Juana, no de los libros, que eso siempre lo hacemos, pero a Sor Juana Inés de la Cruz la tenemos un poco olvidada, incluso reconozco mi propia culpa, ya que no he hablado suficiente de ella. Solamente, y si mi memoria no me falla, hicimos un programa hace tiempo, algunos años, hablando de las artes culinarias, gastronómicas de Sor Juana Inés de la Cruz. Inclusive leímos parte de su recetario y recomendamos algunas de estas recetas que ella había elaborado, que había concebido y puesto por escrito, afortunadamente, porque era ella además una experta cocinera consumada y se había tomado la molestia de anotar sus, pues llamémoslo así, configuraciones o descubrimientos gastronómicos que ella hacía. Las había anotado en un cuaderno y afortunadamente se conserva y ha sido publicado, y aquí en alguna ocasión lo comentamos ya en este programa, pero no habíamos entrado nunca, y confieso además también mi propia omisión, a platicar
de la vida, de la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, que será el tema del programa del día de hoy, aunque sea muy pero muy brevemente, pero me di cuenta, y esto, repito, me arrepiento, que no hemos platicado lo suficiente de esta gran mujer mexicana, una poetisa universal y una figura destacadísima en la historia de nuestra cultura. Así que, si les parece bien, hoy recordemos un poco la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Y me refiero a que vamos a hablar únicamente de la vida, de su biografía. No quiero ni tengo la capacidad para entrar en el análisis literario de su obra amplísima, vastísima, que todos deberíamos de leer, porque pues mis conocimientos no alcanzan hasta estas cuestiones estilísticas o semióticas que tienen que ver con el lenguaje, pero sin embargo sí podemos reconstruir de manera sencilla, es muy esquemática si ustedes quieren, la vida de esta mujer excepcional que honra a las letras mexicanas, a la cultura mexicana y que debería ser un símbolo visible. Fíjense bien lo que voy a decir, de lo que son capaces de hacer las mujeres en nuestro país. Vamos el día de hoy también a desterrar algunos mitos que se han tejido alrededor de la propia Sor Juana, algunos inventos que le han hecho. Sí puede considerársela como una especie de primera ideóloga del feminismo en México, sí, por supuesto. Todos conocemos y hemos seguramente escuchado o leído alguna vez sus famosas redondillas, aquellas que comienzan con el verso de hombres necios que acusáis a la mujer. Sí, por supuesto que es una mujer de avanzada, pero no es una mujer tampoco que se haya ido a los extremos que muchas personas quisieran que tuviera Sor Juana. Se le atribuyeron inclusive relaciones de carácter homosexual, lo cual obviamente es falso, y se ha dicho, por otra parte, que quizás tenía decepciones también amorosas que escondió en el convento, lo cual también es absolutamente falso, gracias a que quienes se han encargado de investigar la vida de Sor Juana han llegado a una conclusión muy clara. Se trata de una mujer que por no encontrar una especie de vereda, un camino a su inquietud intelectual, decidió optar por la vida conventual, por convertirse en una monja para poder allí desarrollar su inteligencia, estudiando, escribiendo, incluso hasta cocinando. Es una mujer con un talento excepcional. Hoy diríamos con un IQ altísimo, seguramente, como lo vamos a platicar en este programa. Porque miren, hay que decir que nada presagiaba que tuviese, como sucede normalmente con los genios, que tuviese pues un futuro tan promisorio en el campo de la inteligencia, en el campo de las letras, de la poesía, de la filosofía, del arte dramático, de la comedia. Nadie lo presagiaba porque era una niña que nació, ya sabemos, por supuesto, en Nepantla, en el hoy Estado de México, proveniente de una familia muy típicamente desintegrada de la época. Una buena mujer que tiene varias parejas, con las cuales tiene como resultado varias hijas, pero esta señora, doña Isabel Ramírez, nunca se va a casar con sus parejas y por lo tanto, una de las hijas que tiene, Juana de Asbaje Ramírez, producto de la relación de esta mujer Isabel con un señor Pedro de Asbaje, pues es una hija, hoy diríamos, ilegítima o bastarda como se decía en aquel tiempo. Una mujer además también que debe trabajar, la madre de Sor Juana, porque, eso sí, heredó algunas tierras de su padre, el abuelo de Sor Juana, tierras que ella tiene que administrar y que tiene que hacer producir. Una familia pues muy típica en el México de aquel tiempo, cuando muchas mujeres eran madres solteras. Y esta mujer tenía 5 hijas, una de ellas Juana Inés, que después será nuestra Sor Juana. Pero, pues repito, nada hacía presagiar en estas condiciones un tanto cuanto difíciles, claro, en una familia más o menos acomodado de posición económica ciertamente holgada, pero cuya mamá,
la cabeza de familia, debía trabajar. Pero la niña Juana Inés, eso sí, que tenía seguramente un talento natural, despertó al mundo gracias a su abuelo Pedro Ramírez, un hombre que tenía en su casa algo inaudito, una biblioteca. Tenía libros en su casa, libros además, la gran mayoría en idioma castellano, en donde podía encontrarse a los grandes poetas de aquel tiempo como Luis de Góngora, como Francisco de Quevedo, como Lope de Vega, el gran dramaturgo español, como Bernardo de Balbuena, que escribió sobre la grandeza de la Ciudad de México, como Francisco Cervantes Salazar, no dudo que estuviese ahí también el Quijote, y esta niña, a los 3 años de edad, Juana Ramírez, o Juana de Asbaje Ramírez, porque su papá nunca la reconoció, es una niña que, picada por la curiosidad seguramente intelectual de ver a su abuelo que leía, ella, a los 3 años de edad, aprendió a leer. Tardará más en escribir, pero aprendió a leer desde los 3 años de edad, lo cual es francamente providencial y sorpresivo y muestra únicamente este talento natural que la chiquilla Juana Inés tenía muy despierto, que le permite empezar a leer y a disfrutar del enorme placer que es la lectura, por la cual uno se entretiene, pero también se aprende. Cosas que Sor Juana, o la niña Juana Inés en ese momento, bien sabía. Leer se convirtió en su pasión de vida. Leer, algo fundamental e importantísimo para poder desarrollar la inteligencia. Pero amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa que estamos dedicando a Sor Juana Inés de la Cruz, en ocasión a que el día 12 de noviembre es su natalicio. Miren, la vida de Sor Juana es muy difícil en realidad de poder determinar e investigar históricamente hablando, porque pocos registros se tienen en realidad de su existencia hasta antes de que ingresara al convento. Pero sabemos algunas cosas y algunas son difíciles inclusive de comprobar. Por ejemplo, sí se sabe con toda precisión que nació un día 12 de noviembre, pero fíjense, hay dudas y documentos contradictorios que hacen pensar que el año atribuido a su nacimiento, que en muchos lugares se dice que fue 1651, otros autores afirman que fue en 1648. Bueno, 3 años no hacen diferencia, pero simplemente nos demuestra lo difícil que es poder fijar, establecer con claridad los hechos de su vida infantil y juvenil. Sí sabemos, eso sí, porque ella misma lo contó. Ella misma dio cuenta como una especie de autobiografía en un documento muy importante que se llama La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, de la cual hablaremos en un momentito más. Aquí narró su vida y ahí sabemos ya pues que a los 3 años aprendió a leer por ese deseo vehemente de seguir el ejemplo de su abuelo que leía libros, y ella aprendió a leer, cosa inusitada porque las mujeres en aquel tiempo, pues muchas, aún de las capas sociales altas, no sabían leer ni escribir. A la mujer en ese entonces se le educaba para ser ama de casa en realidad. Se le preparaba, por supuesto, en cuestiones de la higiene personal, de la higiene y limpieza de la casa, en saber cocinar, en saber bordar, por supuesto saber rezar, el catecismo, pero muy pocas eran las que sabían leer y escribir. Sabemos, por ejemplo, que la mamá de Sor Juana no sabía leer, sabía hacer cuentas porque era administradora de una hacienda, pero no sabía leer, cosa que Sor Juana, pues desde los 3 años, repito, movida por la curiosidad de ver al abuelo leer, ella quiso seguir su ejemplo y aprendió muy pronto, muy temprano en realidad, a leer, lo cual demuestra su intelecto. Sabemos también ya que a los 8 años, fíjense qué interesante, compuso sus primeros versos, una loa, por supuesto, una pieza religiosa, pero ya tiene 8 años y escribe versos, lo cual nos demuestra pues esta inteligencia precoz que ella va a desarrollar, porque se da cuenta que el único camino que tiene para poder generar sus ideas que empiezan seguramente a llenarle la mente es estudiar, estudiar y estudiar. Y este va a ser quizás el primer
golpe de la vida que ella va a recibir porque pues quería estudiar, quería saber más. Y le pidió a su madre y a su abuelo que quería ser inscrita en la Universidad de México. Y para sorpresa de ella y seguramente pues su desencanto, resulta ser que en la universidad no admitían mujeres y quizás con atrevimiento pidió que la disfrazaran de hombre, que la vistieran como hombre para poder asistir a clases a la universidad, cosa que por supuesto no se consiguió. Pero su mamá, y ya había muerto su abuelo, su mamá consiguió pues un paso importante al mandarla a la propia niña Juana Inés a la Ciudad de México, a casa de su hermana, la tía de Juana Inés, que estaba muy bien casada y muy bien colocada cerca de la corte, lo cual le va a permitir a la niña Juana Inés pronto recibir clases particulares de gramática latina que se las va a dar un bachiller llamado Martín Olmos, que le va a dar clases especiales en la casa donde ella vivía de latín, que era la lengua universal de aquel tiempo. Hoy sé que es el inglés o el chino mandarín, pero en aquellos años, hace más de 300, la lengua universal de todo el mundo occidental, Europa y América, era el latín. Era la lengua culta de aquel tiempo y Sor Juana recibió clases particulares de esta lengua, lo cual pues le permitió sobre todo leer más libros todavía que estaban escritos en ese idioma universal que era el idioma latín, la lengua latina. Y también coincidió que pudo conocer a partir de 1664 a los nuevos virreyes de México. Esto va a ser bien importante. Hay un cambio de virrey, llega el marqués de Mancera, su esposa Leonor Carreto, y Sor Juana es presentada en la corte y de inmediato destacó por la luminosidad de su pensamiento, por su inteligencia, por su facilidad para escribir versos, para empezar a escribir villancicos, canciones navideñas. Y al virrey marqués de Mancera pues le entró la curiosidad de saber, esta niña, ¿de veras era tan talentosa como aparenta? Tenía en ese momento Juana Inés 15, 16 años de edad y fue sometida a una especie de prueba oculta, una manera de un concurso simulado en el que varios hombres, dicen que una cuarentena de hombres sabios, doctos, filósofos, matemáticos, historiadores, teólogos, en una especie de juego en el Palacio Virreinal de México, hoy Palacio Nacional, la interrogaron y le hacían preguntas y le planteaban enigmas y acertijos para que ella fuera respondiendo y como resultado de esta evaluación muy extraña, pues le informaron al virrey que la niña, la muchacha, era efectivamente brillante, talentosa, culta, que sabía muchísimas cosas y que era una pena que además que se desperdiciara en la propia corte, donde únicamente escribía versitos de amor que le encargaban, donde escribía sainetes o piezas cómicas, donde escribía cancioncitas de Navidad llamados villancicos, y esto pues era una absoluta pena, porque no había camino para la mujer que quería seguir una vida intelectual. Esto es la desgracia de Sor Juana, ¿eh? Ella misma confesó en esta respuesta a Sor Filotea de la Cruz que ella no había nacido para el matrimonio, que no le interesaban las labores del hogar, que mucho menos le interesaba dedicarse a la crianza y educación de hijos, sino que a ella lo que le interesaba era aprender más, saber más, leer más, escribir más. Y la única manera que podía ella cumplir con su vocación, que esta era su vocación, la de ser una mujer intelectual, una mujer pensadora, la única manera que le quedaba, el único recurso, fue convertirse en religiosa, ingresar al convento en donde podría dedicar su vida entera, sí, por supuesto, a ser esposa de Cristo, a la contemplación divina, pero tendría tiempo de sobra para lo que a ella le interesaba y le importaba, que era estudiar, saber más y escribir. Esto fue muy peculiar. Había pasado 4 años en la corte virreinal, siempre muy cercana a ella, al virrey Mancera, a su esposa Leonor Carreto, y pues un buen día, gracias a que su confesor le indicó que el único camino que le quedaba
era precisamente convertirse en monja, en religiosa, para poderle darle vida a esa vocación, decidió ingresar al noviciado. Pero se equivocó, fíjense bien. Primero decidió convertirse en monja carmelita de la Orden del Carmen Descalzo en el convento de San José, en la Ciudad de México, y pues fue para ella dolorosísimo porque no tomó en cuenta que la regla, que las normas de conducta de las carmelitas son muy, pero muy rigurosas en cuanto al ascetismo, al misticismo que deben tener, que se dedican únicamente a la contemplación y a la oración, con unos horarios durísimos de levantarse cada 3 horas, aún en la madrugada o en la noche, para rezar los cánticos que establece precisamente la regla de Santa Teresa, y los ayunos, y sobre todo el voto de pobreza más absoluto y de clausura más total y perfecto que le impediría platicar con otras personas, pero también, y esto es lo más doloroso, le impediría tener libros en su celda conventual. Duró nada más por eso 3 meses en el convento Santa Teresa, San José, de la Orden de las Teresianas o Carmelitas Descalzas, y mejor optó por un convento mucho más laxo en el sentido de la disciplina, donde le permitirían tener libros, donde le permitirían tener visitas, donde le permitirían desarrollar su vida intelectual, y por eso decidió ingresar al convento de San Jerónimo, a las monjas jerónimas, en donde va a pasar el resto de sus días. Un convento que todavía existe, hoy es una universidad privada, pero ahí está el claustro de Sor Juana, llamado así, en donde ella vivió, en donde ella se estableció, en donde ella fue admitida y en donde pudo darle rienda suelta a su pasión del estudio. Fíjense, es interesantísimo saber que en la propia celda en donde Sor Juana vivió, que era una celda de 2 pisos que ella misma había comprado, llegó a tener allí, se dice, más de 4,000 volúmenes, más de 4,000 libros de su propiedad de ella. Además tenía ahí también instrumentos musicales, tenía instrumentos científicos, tenía lo necesario para escribir, y para evitarse las fatigas del día, ella no hacía qué hacer. Fíjense lo que voy a decir. Sor Juana tenía una esclava que se encargaba de todas las labores domésticas de la propia celda y le ayudaba en las otras que ella desempeñaba en la comunidad. Hay que decirlo también, su talento, que incluía las matemáticas, también le permitieron participar en la propia comunidad, en el convento de San Jerónimo, como ecónoma, hoy diríamos administradora o contadora. Ella llevaba las cuentas durante 9 años, ella fue la que llevaba el libro de cuentas y los gastos y la que administraba el convento de San Jerónimo. Una mujer pues muy completa, y aparte le daba tiempo para cocinar. Pero la mayor parte del día la dedicaba por entero a la lectura y a la escritura. Más de 4,000 libros tenía en su celda Sor Juana, y pues gracias a ellos pudo perfeccionarse en sus muchos conocimientos. Pero amigas y amigos, antes de irnos al corte, y como siempre lo hacemos, permítanme recomendarles un gran libro. El mejor libro que hay escrito sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Porque miren, ustedes van a encontrar en librerías muchísimas biografías de ella, muchísimas novelas inclusive sobre ella. Todas son buenos, indudablemente todos se complementan, pero el gran libro, la gran biografía, la gran recreación, la gran explicación de Sor Juana nos las legó nuestro premio Nobel Octavio Paz, en este libro que se llama Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, que editó en su momento y lo sigue editando el Fondo de Cultura Económica, que es una empresa editorial del Estado mexicano y que pues ofrece esta maravilla de libro, más de 650 páginas, pero es fabuloso, lo mejor que se pudo haber escrito jamás sobre Sor Juana para entenderla, inclusive en el presente. Les confieso que estos días lo volví a leer después de 30 años más o menos de haberlo hecho por primera vez. Yo tengo la edición de 1985 que ustedes ven, que aquí la tengo en mis manos, y que pues me permitió refrescar mis conocimientos sobre Sor Juana, pero encontrar una nueva dimensión y una nueva luz a la vida de esta gran mujer mexicana. Les reitero, Octavio Paz, Las Trampas de la Fe. Vale mucho la pena. Y
Amigas y amigos, si les parece bien, no se vayan, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, dedicado a recordar la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, una gran mujer, una gran poeta, una gran mexicana, que a veces me da la impresión que la tenemos un tanto cuanto olvidada, quizá porque hubo también un abuso de ella. A lo mejor los que son de mi edad se acuerdan que allá por los años de 1976 a 1982, cuando era presidente de México, José López Portillo, se le dio gran difusión a la obra de Sor Juana, gracias a que, pues, por una parte, su familia estaba dedicada por entero a reivindicar a Sor Juana. Inclusive rescataron el claustro del convento de San Jerónimo, que había sido convertido con el paso del tiempo y después de la reforma liberal en un tugurio, era un bar, un antro como se dice hoy en día, y finalmente se rescató y se convirtió en una universidad. Y sin embargo, pues se hizo una especie de culto público, las modas pasajeras de cada sexenio, y seguramente pues mucha gente llegó hasta el hartazgo. Afortunadamente, pasó ya ese momento de, pues, euforia sorjuanística, y hoy nos queda una Sor Juana maravillosa que hay que aprender a revalorar y a estudiar, y a la cual tristemente la tenemos medio olvidada, o se le utiliza a veces como banderas inclusive políticas para cuestiones de equidad de género, a veces de manera bastante exagerada. Sí, es una feminista indudablemente, porque Sor Juana peleó su vida por el valor y el derecho de las mujeres a decidir lo que cada quien quiere. Y ella se decidió por la vida intelectual, que esto es lo que a ella motivaba, lo que a ella estimulaba, lo que a ella le hacía feliz, la vida intelectual, el estudio, el gozo enorme de estudiar y el gozo enorme, por supuesto, también de escribir. Tenía un talento natural para ambas cosas y comenzó pronto a desarrollarlo. Ya se le había, pues de alguna manera, reconocido en la corte del virrey Mancera, ya lo platicábamos hace unos bloques. Después, pues se vio obligada por la necesidad de tener un espacio de vida para poder desarrollar su talento, para poder cumplir con su sueño de ser una lectora consumada y una escritora famosa. Pues entró al convento, finalmente en las órdenes de San Jerónimo, y ahí se va a dedicar a esta pasión de su vida, que es el estudio, y pronto va a comenzar a brillar. Obviamente, el virrey Marqués de Mancera y su esposa Leonor Carreto la tenían pues reconocida. El siguiente virrey, que fue Fray Payo Enríquez de Rivera, un arzobispo virrey, también la protegió, la promovió, pero fue quien la hizo brincar a la fama pública al encargarle una obra que es entre arquitectónica y poética a la vez, porque se trataba de elaborar un arco de triunfo para que por él pasara el nuevo virrey que acababan de nombrar desde España, el conde de la Laguna, pero que estaría decorado con una serie de frases, pensamientos y versos que se le encargaron a Sor Juana Inés de la Cruz, una obra que se llama El Neptuno Alegórico. Es, y lo confieso, de difícil entendimiento porque utiliza el lenguaje barroco más absoluto, y entonces sí cuesta trabajo entenderlo, indudablemente, pero sin embargo se hace el esfuerzo y se puede conseguir. Es más difícil que sus versos, por supuesto, pero finalmente le trajo a ella fama, prestigio y, escuchen esto, dinero. Le pagaban por eso. Sor Juana pronto, a pesar de ser monja, comenzó a vender obra. Vendió el Neptuno Alegórico, lo que escribió para él, vendía también poemas, vendía también villancicos, vendía y le pagaban por autos sacramentales, le pagaban por escribir pastorelas. Era una mujer que además se convirtió en una mujer adinerada, a pesar de que tenía voto de pobreza, pero que no le impidió cobrar por sus servicios poéticos y al mismo tiempo invertir esas ganancias en bienes inmuebles que tenía, que administraba ella misma, y también incluso hasta prestarle a su propio convento para hacer reparaciones. Tenía su dinerito. ¿Por qué? Porque vendía lo que escribía.
porque le compraban lo que escribía, porque le hacían encargos pagados. Por supuesto, la regla monástica del convento de San Jerónimo era bastante liberal. Sí, las monjas hacían voto de pobreza, voto de clausura, y quizás el único que cumplían era el voto de castidad. Pero Sor Juana, sabemos, recibía en el locutorio del convento a los virreyes, al propio virrey marqués de la Conde de la Laguna, recibía también a su esposa, recibía también a sus amistades, inclusive varoniles. Era muy amiga de un sabio de la Nueva España en aquel tiempo, sacerdote también, don Carlos de Sigüenza y Góngora, que tenía fama de ser un gran, como lo fue, un gran historiador y un gran matemático también al mismo tiempo, y inclusive se sabe que llegó a tener también relación y amistad con aquel famoso pintor barroco Cristóbal de Villalpando, que no se parece en nada a mí, por supuesto, salvo en el apellido, pero yo soy seguramente, como todos, de la línea mestiza de los Villalpando. Nada de abolengos ni de linajes. Pero Sor Juana sí tenía amistad con muchas personas que le iban a visitar ahí tras las rejas del locutorio del convento, con las que dialogaba, donde le hacían los encargos, donde ella entregaba sus escritos también. Y bueno, repito, esto le va a llevar a una gran fama, gran prestigio, a grado tal que la propia virreina, la condesa de la Laguna, cuando se retiran de México, es condesa de la Laguna y condesa de Paredes, ella se lleva los escritos de Sor Juana y la propia virreina será la que en España mande imprimir el primer libro escrito por Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama Inundación Castálida, que contiene sus poemas, y se vuelve literalmente un bestseller allá en España y aquí en México. Es decir, se convierte ya en una poetisa reconocida, en una mujer que escribe y que tiene ya fama a nivel europeo y en México indudablemente. Y todo esto le va a reportar ganancias, esto es importante. También estudió matemáticas, estudió música, estudió teología, estudió, por supuesto, filología, estudió mitología griega y romana, sabía naturalmente latín, pero estudió lógica, estudió retórica, sabía muchas cosas. Era una mujer intelectualmente completa. Y un buen día le encargaron una crítica a un sermón. Había en aquel tiempo un predicador muy famoso portugués que había emitido un sermón muy famoso, en el cual, fíjense bien, el tema a discusión era ¿cuál era la fineza mayor de Cristo? Ese ya sé que es un tema extraordinariamente preciso y además religioso, pero lo voy a traer como ejemplo para tomar a partir de aquí el hilo conductor de lo que fue la desgracia de Sor Juana, porque era una mujer famosísima y prestigiada, pero a partir de este momento van a comenzar sus problemas. ¿Por qué? Porque le encargan que critique ese sermón del padre Antonio Vieira, repito, un portugués, que quiso escribir sobre lo que eran las finezas de Cristo, y Sor Juana llegó a la conclusión de que la mayor fineza de Cristo, lo más grande que Dios y Cristo habían dejado a los hombres, era el libre albedrío. La libertad de conciencia de cada quien. Esto ya lo anticipaba Sor Juana Inés de la Cruz. La libertad de pensar, la libertad de hacer y de decidir. Esto, que hoy en día es un derecho humano reconocido, hace 300 y pico de años era algo muy complejo, y Sor Juana es de las primeras en postularlo, y aquí van a comenzar ya sus problemas. ¿Por qué? Porque le van a responder el obispo de Puebla, un obispo llamado Manuel Fernández de Santa Cruz, le va a responder en una carta que él mismo cambió de nombre y se puso el apodo de Sor Filotea de la Cruz, como si fuera una monja. Y le respondió diciéndole a Sor Juana que ya que era monja, mejor se dedicara a hacer poesía mística para alabar a Dios y no andar hablando de cosas que una mujer no debe saber, o no puede saber, o no tendría por qué saber. Esto es una ofensa gravísima a Sor Juana. ¿Cómo que una mujer no puede, no debe y no tiene por qué saber ciertas cosas, como si fuera el conocimiento únicamente patrimonio de los hombres, de los varones? Porque una mujer no puede estar calificada para poder hablar de temas, en este caso de teología,
como si el saber teológico fuese exclusivamente varonil. ¿Dónde dice que solamente los hombres, los varones, pueden hablar, explicar, discutir, profundizar, estudiar ciertos temas como lo es la teología? ¿Por qué las mujeres no? Bueno, este es el enojo de Sor Juana mayúsculo y le va a responder en este famoso documento que ya cité al principio, llamado Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde Sor Juana misma nos escribe su propia autobiografía. Nos dice por qué quiso estudiar, por qué quiso saber, por qué esa era su verdadera vocación, que por eso entró de monja, para poder aprender, para desarrollar el libre albedrío que Dios le dio y el talento natural, mucho o poco, dice ella, quizás muy humilde, que Dios pudo haberle dado para poder escribir, para poder entender, para poder hacer versos, para poder hacer comedias, para poder hacer villancicos, para hacer obras de teatro, pero sobre todo para leer de todo y de los temas profundos que a ella le importaban, entre ellos la filosofía, la teología, la semiótica y todo tipo de conocimiento que para ella eran indispensables. El saber le es propio, la ignorancia le era ajena. No soportaba a las mujeres o a las personas vacías, sin ideas. Ella quería saber y por eso se enojó tanto cuando pensaron que solamente los hombres tenían ese derecho. Pero amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque de esta semana en el que hemos platicado acerca de la vida, la biografía muy escueta, muy por encimita de esta gran mujer mexicana que fue Sor Juana Inés de la Cruz. Algunos opinan que nació en 1648, otros que en 1651, pero sin ponerse de acuerdo, lo que sí sabemos con toda precisión es que ella va a morir en el año de 1695. Pero estamos ya en el punto nodal, en el punto climático de los problemas que tuvo que enfrentar en vida Sor Juana. Primero, por responder o criticar un sermón de un sacerdote famosísimo que, hablando sobre las finezas de Cristo, él había dicho que la mayor fineza era haberse consagrado en la hostia para que todo el mundo pudiera recibir el cuerpo de Cristo, y Sor Juana, un tanto cuanto de manera herética, seguramente para el pensamiento de su época, dijo que no, que la mayor fineza, la mayor gracia que Jesús y Dios habían tenido con el ser humano no era dar su cuerpo en la hostia, era habernos dotado de libre albedrío, de la libertad de pensar, de la libertad de hacer, de decidir. Y esto le va a ocasionar una reprimenda por parte del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, que decía yo, escribe una carta, la carta que él le puso de Sor Filotea de la Cruz para regañar a Sor Juana, diciéndole que una monja debería dedicarse mejor a escribir versos, si es que eso es lo que le gustaba hacer, versos en homenaje a Dios, y no andar haciendo cosas mundanas, metiéndose en conocimientos y en cosas que no son para una mujer. Y esto a Sor Juana la enfurece, responde con la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es una especie de autobiografía en la cual ella explica, justifica, reclama el derecho de una mujer a, en este caso, la vida intelectual, que no tiene por qué estar únicamente reservada para los varones. Ella exige ese mismo derecho para una mujer, esta mujer especial, apasionada de la lectura, apasionada del saber, del conocimiento y de la escritura. Pero aquí comienzan sus problemas. Se van a agravar cuando un buen día llega a México el nuevo arzobispo Francisco Aguiar y Seijas. Y es un hombre muy singular este arzobispo, que odia, abomina a las mujeres. Era fama que en su propia casa, en su propio palacio, primero en su obispado previo en Michoacán y después en México, no permitía ni siquiera que hubiese mujeres para el servicio doméstico, ni siquiera en la cocina. Que cuando se topaba con alguna mujer bajaba la vista y volteaba para otro lado, que prefería no confesar mujeres, que estaba verdaderamente pues en una situación de odiarlas a todas. Era un misógino absoluto, no soportaba a las mujeres. Y coincidió, fíjense qué terrible cosa, lo cual va a ofender terriblemente al arzobispo Aguiar,
que el día en que él haría su entrada triunfal a México, con la misa a las 12 del día en el que el virrey iría y toda la corte iría a presenciar al arzobispo, todo el mundo le urgía salir de ahí porque ese mismo día en la tardecita en el Palacio Virreinal estaba anunciado ya desde hacía tiempo el estreno de una comedia de teatro, una obra de teatro divertidísima, de la autoría de la propia Sor Juana Inés de la Cruz, una obra muy famosa que ustedes seguramente la habrán escuchado y a lo mejor hasta visto en alguna puesta en escena, que se llama Los empeños de una casa. Una comedia, de esas de enredos, de amor, de desamor, de engaños, de totalmente contradicciones, divertida. Una comedia, Los empeños de una casa, que se estrena, repito, el mismo día que hace su ingreso triunfal a la Catedral de México el nuevo arzobispo, y está indignadísimo este hombre, porque en lugar de estar la gente atenta a su sermón y a darle la bienvenida, todo el mundo está atento a ver a qué hora se acaba la misa para irse a comer, para estar a las 5 de la tarde en punto en Palacio, para asistir como público al estreno de la obra de Sor Juana, que para ese momento es la poetisa de México, la autora de México. En todas partes se cantan sus villancicos, se recitan sus versos, en todas partes se habla de ella. Es la personalidad mayor de México, y llega un arzobispo que odia a las mujeres. Así que se va a convertir en uno de sus principales enemigos. El otro gran enemigo, que también abomina lo que hace Sor Juana, es su propio confesor, un sacerdote jesuita, el padre Núñez de Miranda, que por más que se empeña en, según él, conducir a Sor Juana por la senda del bien, de lo que debe hacer una monja, que es dedicarse al amor de Dios, y si quiere escribir, que escriba sobre Dios, loas, que haga poemas a Dios, no se dedique a cosas tan mundanas como las comedias, como las pastorelas, como los villancicos, como los versos de amor o los versos críticos, porque eso es desperdiciar el talento, y se trata de que las monjas alcancen la santidad, y Sor Juana, le advierte el confesor, nunca va a alcanzarla por andar escribiendo esas cosas. Así que se va a enfrentar Sor Juana con varios enemigos: el obispo de Puebla, el arzobispo de México, su propio confesor, que poco a poco entre los tres la van a comenzar a atosigar, a hostigar, a encerrar, literalmente a bloquear. El siguiente virrey, el conde de Galvez o de Galve, quizá por influjo del propio arzobispo, ya no se convierte como los anteriores en protectores de Sor Juana. Ya no le importa mucho, ya no la reciben, es decir, no reciben sus versos, ya no la contratan, y Sor Juana comienza a entender que hay una especie, hoy diríamos, de bloqueo, de obstaculizar su trabajo y su presencia. Pero la cosa se pone más grave ya en el año de 1692 y 1693, cuando en México hay una gran hambruna, cuando estalla un motín terrible, que inclusive los asaltantes ingresan a Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, donde saquean el palacio, donde Carlos de Sigüenza y Góngora, el amigo de Sor Juana, alcanza a salvar el archivo, en fin, toda una serie de desgracias provocadas por el hambre, situación que es aprovechada por el propio arzobispo de México, Aguiar y Seijas, y por el confesor de Sor Juana, el padre Núñez Miranda, para en ese momento ya oprimirla. La fueron a ver el confesor Núñez Miranda, ya de parte del arzobispo, para exigirle que vendiera su biblioteca personal, aquellos 4,000 libros que habíamos platicado hace unos bloques, para que con el dinero obtenido de la venta se lo repartiera Sor Juana a los pobres para que pudieran comprar comida. Y se lo impusieron, además, como una orden. Así que Sor Juana no le quedó más remedio que acatar lo que le ordenaban sus superiores, su confesor y el arzobispo. Se tuvo que rematar, vender su biblioteca, el dinero entregarlo a los pobres, que por supuesto pues necesitaban naturalmente ayuda. Pero ella se quedó sin libros. Y lo peor de todo es que le hicieron firmar una serie de documentos de abjuración,
de arrepentimiento, de decir que ya iba a dedicarse en el futuro ya no a las letras vanas, ya no a las vanidades, según sus acusadores, sino al servicio de Dios, nada más al servicio de Dios, y la hicieron firmar esa especie de retractación, esa especie de perdón, y ella firmó: Sor Juana Inés de la Cruz, yo la peor de todas. Es decir, la sometieron a un tormento psicológico, la obligaron a renunciar a lo que ella más deseaba, y por supuesto, como las monjas hacen un voto de obediencia, pues se le impuso el mandato de sus superiores, se quedó sin libros, se quedó sin instrumentos musicales, sin instrumentos científicos, ya no volvería a escribir, y a partir de ese momento se va a consagrar ya únicamente a las tareas conventuales. Va a seguir siendo, eso sí, la administradora del convento, la contadora del convento, va a seguir, eso sí, como lo hacía siempre, cocinando para sus hermanas y haciendo pruebas de nuevos manjares, pero ya no va a volver a escribir nunca más, ya no va a volver a tener un libro nunca más. Y finalmente, cuando en 1695 una terrible epidemia de viruela azota la Ciudad de México, Sor Juana se va a convertir también en enfermera de sus propias hermanas, las propias monjas de San Jerónimo, y a ellas se va a dedicar por completo para cuidarlas, para protegerlas, para tratar de aliviar esta enfermedad que en ese momento es incontrolable y que los médicos no aciertan a tratarla. Únicamente tienen remedios, como untarse un poco de vainilla o cosas así, pero que evidentemente la ciencia médica aún no ha progresado y no se sabe cómo prevenir ni cómo curar la viruela. Produce una gran mortandad, y en el propio convento de San Jerónimo, donde vive, donde radica Sor Juana Inés de la Cruz, la mortandad será pues terrible, y ella misma, el día 17 de abril de ese año de 1695, va a fallecer, víctima, repito, de la viruela, pero habiendo pasado los últimos 2 años de su vida en una especie de destierro en la propia existencia. La obligaron, repito, la obligaron literalmente a vender sus libros, le prohibieron volver a escribir, es decir, la condenaron a el silencio intelectual, y ella, obediente, como religiosa que era, como monja que era, acató las órdenes terribles de sus superiores, que seguramente la odiaban simplemente por ser una mujer de letras, por ser una mujer inteligente, por ser una mujer seguramente muy superior a ellos en conocimientos. Pero no quiero terminar, amigas y amigos, sin antes recomendarles también otro libro importantísimo. Esta vez, la propia Sor Juana. Dejen que Sor Juana entre a sus casas. Conozcan a Sor Juana. Hay 2 ediciones de sus obras completas. Una en el Fondo de Cultura Económica de 4 gruesos volúmenes, pero hay una más sencilla, económica y manejable en un solo tomo, publicada por supuesto en la colección Sepan Cuántos de Porrúa, que son las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí están todos sus poemas, aquí están los versos que escribió de carácter amoroso, los que escribió de carácter filosófico, los que escribió en defensa de la mujer y de los derechos de ser una pensadora, los derechos de una mujer para escribir, para estudiar, para saber. Por supuesto, aquí están también los villancicos, las pastorelas, los autos sacramentales, las comedias como esta que hemos platicado de los empeños de una casa. Aquí están en las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, que repito, tiene que estar, yo así lo pido, tiene que estar en todos los hogares mexicanos. Es un libro fundamental para entender el pensamiento de una mujer mexicana y pues cómo sirve, cómo es fundamento para que hoy en día tantas y tantas mujeres sean tan destacadas y estén en camino de serlo, porque hoy ya tienen todos los derechos que a Sor Juana se le negaron. Las obras completas de Sor Juana, pues, insisto, perdón que así lo diga, debe estar en todas las casas mexicanas. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su presencia, y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.